Hola a todas y todos. Hoy decidí hablar de un tema que me han pedido, de un tema que es muy importante en estos tiempos, que es sobre la muerte y el duelo y cómo manejarlo con los niños. Entonces, aquí te voy a mostrar algunas diapositivas. Bueno, pues lo primero sería entender qué es la muerte. Pues hablar sobre la muerte de un ser querido definitivamente no es algo que sea sencillo, no nos gusta, es doloroso. A veces pensamos que no es bueno llorar para que de esta manera se pueda mantener la tranquilidad y ayudar a nuestros seres queridos. Sin embargo, es exactamente lo opuesto. Es un hecho que guardarse los sentimientos nunca, y de hecho lo pongo en mayúsculas, ha ayudado a nadie. Las personas que reprimen lo que sienten sufren más y les lleva más tiempo superar el duelo. Es bueno llorar, sacar lo que sentimos. Para no ahogarnos hay que respirar, exhalar y no contener el sollozo. Es muy importante, si tú llegas a estar en un proceso de duelo, en un velorio y esto, manejar tu respiración. Respira, o sea, sácalo. Hay que hablar sobre cómo nos sentimos, qué son las cosas que extrañamos de esta persona, con qué nos vamos a quedar. El duelo es un proceso adaptativo para devolver el equilibrio. Para encontrar el equilibrio se llevan a cabo los rituales, costumbres y acciones que cada persona y familia necesitan. Son cuestiones muy personales, cada quien sabe lo que necesita. Si tú necesitas, por ejemplo, encender una veladora, si tú necesitas, por ejemplo, poner incienso, si tú necesitas conservar algo de ese ser querido, hablar, o sea, cada quien va a decidir cómo llevar su duelo y eso está muy bien. Bueno, aquí te voy a comentar ahora algunas recomendaciones. Cuestiónate lo siguiente, ¿de qué te puede servir la experiencia aprendida con tu ser querido? Y sí, aunque tal vez no lo creas que ya no esté, por ejemplo, pues piensa que ya no está sufriendo, que cumplió su misión en la vida, que ahora tú puedes comprender algo gracias a esta persona, a las vivencias que tú tuviste con esta persona, y también entenderlo a lo mejor como un ejemplo, si él o ella pudo salir adelante, tú también, ¿por qué no? Que tuviste la fortuna de haberle tenido cerca y conocido, que dejó en ti un legado o algo importante, lo que tú quieras ver. Algo también bien importante es reflexionar qué lección puedes extraer o aprender de lo que sucedió. ¿Qué sientes? ¿Qué podrías hacer para llevar a cabo tu duelo lo mejor posible? Sé que para algunas personas esto puede sonar un poco extraño, porque si ven el título de esta diapositiva tal cual lo dice, utilidad de los duelos, mucha gente va a decir, pues ¿para qué me va a servir un duelo si no es para estar triste? ¿Qué caray? Pues no, los duelos nos sirven para aceptar la realidad. Sí, a veces se nos olvida que todas las personas somos finitas. Los duelos nos sirven para invertir nuestra energía en nuevas relaciones sociales y actividades. Los duelos nos sirven, pero por supuesto, para valorar la vida, para darte cuenta de tu capacidad de adaptación y de salir adelante y continuar. Eso se llama resiliencia, que es tu capacidad de reponerte a la adversidad. Los duelos nos sirven para integrar la experiencia aprendida para mejorar, para vivir la vida plenamente ahora. Como ves, los duelos no tratan de la tristeza, no tratan del luto, tratan más bien de la vida, de lo que sigue, de lo que puedes hacer, de lo aprendido en la experiencia para que tú puedas estar bien. Increíblemente, tal vez en el momento uno no lo ve, pero de eso tratan los duelos. ¿Qué te parece? En un duelo es normal sentir tristeza
y depresión en el momento. Es normal quererse aislar para reflexionar y volver a equilibrarse, o sea, tener un tiempo contigo. Es normal sentir apatía, es decir, no tener ganas de hacer cosas. Es normal querer descansar, es normal querer darse un tiempo. En un duelo también es normal pensar negativamente y por supuesto pensar en la muerte porque es algo que acaba de suceder. Cuando la gente te diga no llores o no hables de eso, por favor no les hagas caso. Justamente hay que llorar, justamente hay que sacar lo que se trae y cuando los duelos se trabajan en familia es mucho mejor. Un duelo normal dura de 1 a 2 años aproximadamente, si eso lo quieres tú saber en tiempo, pero al final todas las personas somos diferentes y cada quien va a vivir su duelo a la velocidad que lo necesite medir. Quienes convivieron más con quien falleció y no se quedaron con ganas de decir o hacer algo, son quienes muchas veces se reponen más pronto. Ojo, ahora voy a decirte algo muy importante. El dolor más profundo no se vive recientemente ocurrida la muerte, sino alrededor de 2 meses después, pues es cuando se puede sentir la crisis de enfrentar la realidad, la ausencia de que tu ser querido ya no está. Y ese dolor profundo que empieza 2 meses después, sale entre los 9 a 10 meses aproximadamente. Como ves, esa es la época más ruda para poder enfrentar un duelo. Por eso hay que acompañarnos más en este tiempo y o asistir a terapia. Algo que pues obviamente siempre te voy a recomendar y que es muy bueno. Bien, pues, ¿cómo vamos a hablar con los niños sobre la muerte? Bueno, aunque aquí lo enfoqué específicamente para los niños, quiero que sepas que estas recomendaciones nos pueden servir a todos como tal. Bien, en el caso de los niños, sí son conscientes de lo que pasa, se dan cuenta. No hay que subestimarlos pensando que no lo comprenderán y no es necesario hablar con ellos. Si no sabemos cómo hablar con ellos o no nos sentimos capaces, buscar a alguien que lo haga. Nunca no hacerlo, nunca no hablar con ellos. Es que sí, deben saber qué está pasando. Bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tómate un tiempo a solas y o busca consejo y consuelo para reflexionar y plantear cómo hacerlo. Una cosa importante y que te lo voy a decir, pero no para que reprimas tus sentimientos, es que en la medida como tú reacciones, ellos van a reaccionar. Es decir, si tú se los dices llorando desencajadamente, ellos van a llorar desencajadamente. Si tú se los dices con cierta tranquilidad, o aunque se pongan a llorar después tú con ellos, será mejor. Primero necesitas un tiempo a solas para pensar cómo lo vas a plantear, cómo lo vas a explicar. Importante, no inventes historias, no les digas cosas que no son y tener mucho cuidado con lo que les decimos. Por ejemplo, a veces los familiares cometen el error de decirles, por ejemplo, tu abuelita se quedó dormida, entonces ellos ya tienen miedo de quedarse dormidos porque les da miedo pensar que no van a despertar o ya no quieren que su mamá tampoco se duerma por el mismo miedo. Entonces, saber qué les estamos diciendo, qué realmente es real. A los niños se les debe incluir en el proceso de duelo. Excluirlos, la verdad es que puede empeorar su duelo. También necesitan vivirlo a su manera, entender lo que pasa, convivir con su familia en las buenas y en las malas, algo que además te va a ayudar a mejorar la relación familiar, a tener más confianza y comunicación con ellos, a que sean más empáticos, a que tanto tú como ellos sientan apoyo en familia y que se sepan consolar y ser consolados.
Es una cosa que, como te repito, un duelo debe vivirse en conjunto. Los niños sí pueden participar en los funerales, esto no los trauma. Obvio, hay que preguntarles si quieren ir, hay que tomarlos en cuenta y no forzarlos. Bueno, ¿qué pasa si llevamos a los niños al funeral? Pues hay que explicarles lo que va a suceder previamente. Por ejemplo, se hará un velorio, ellos no saben qué es esto, hay que explicarles en qué consiste, hay que decirles las cosas como son. Por ejemplo, la persona fallecida estará en una caja de muertos, se podrá acercar para despedirse, se le enterrará o cremará, cómo se hace, en dónde, quiénes van a estar, si va a haber flores, si va a haber música, etcétera. Porque mientras tú puedas darles un mejor panorama de lo que va a pasar, ellos van a poderlo entender y se van a sentir más seguros y tomados en cuenta. También les puedes decir que va a haber gente llorando, que eso es normal, que se necesita llorar y que tú también y que todos si quieren pueden llorar y eso está bien. A los niños hay que acompañarlos todo el tiempo posible para evitar que sientan miedo o angustia. Aún así, te lo voy a decir como tal, puedes sentirlos igual que nosotros, o sea, no les vamos a proteger de algo que necesita suceder. Intentemos pensar claramente que la muerte es parte del proceso de la vida, por eso es algo natural y normal que a todos nos va a pasar. Por lo mismo, no es algo nuevo, tampoco es algo extraño. Entonces, déjame preguntarte, ¿por qué y para qué lo sufrimos si es parte de un ciclo? Nosotros somos sus guías de los niños y mostramos mediante el ejemplo lo que hay que hacer. Ellos nos leen, ven en nuestro rostro los sentimientos, en nuestras acciones las conductas y eso es lo que van a imitar. Y no solo en cuanto a cómo enfrentar un duelo o en cuanto a un funeral, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que necesitan los niños y cualquier persona cuando muere un ser querido? Alguien que nos escuche y en quien se pueda confiar para expresarse. Alguien que no nos haga, que no hablemos de eso, que no nos pida que callemos, que no nos pida que no lloremos. Alguien que esté allí, con quien se pueda compartir. ¿Qué más necesitamos saber? Que no causamos la muerte y los niños en específico, saber que ellos no causaron la muerte. Hay que conocer la causa de la muerte, explicársela lo mejor posible de acuerdo al nivel de desarrollo. O sea, obviamente pues no les vas a dar el informe forense, pero sí necesitan saber si fue por una enfermedad, si fue un accidente, o sea, algo básico necesitan saber. ¿Qué más necesitan? Alguien que los cuide y se preocupe por ellos. ¿Qué más necesitan? Participar en el funeral y en los cambios que eso implique. Por ejemplo, va a haber un cambio de actividades, hay que ayudar a limpiar, hay que cambiar muebles, hay que donar pertenencias de la persona fallecida, etc. Esto debe hacerse en conjunto porque es una manera también de llevar a cabo el duelo y de dejar ir y soltar. Hay que hablar con una persona conocedora del tema del duelo y muerte y por supuesto hay que recibir ayuda. Bueno, hasta aquí, ¿qué te parece? ¿Todas estas recomendaciones te han ayudado? Bien. ¿Cómo vamos a saber que hemos resuelto el duelo? Porque lo recordamos y ya no nos duele, o por lo menos ya no nos duele tanto. Porque aprendimos a vivir sin la persona. Porque ya no pensamos tanto en el pasado. Nos damos cuenta que hemos resuelto el duelo cuando nuestra energía está enfocada en la vida, en las personas y actividades que nos hacen felices a nosotros y a las personas que queremos. Es allí donde nos damos cuenta. ¿Qué te parece?
Como puedes darte cuenta, un duelo es un proceso complejo que puede llevarse a cabo, que puede superarse y que trata más sobre la vida que sobre la muerte, sobre lo que quieres y puedes hacer y no sobre lo que pasó o lo que se queda atrás. Se trata de tu capacidad ilimitada de avanzar, de tu ser resiliente y de encontrar dentro de tu vida lo maravilloso que puede haber y que tú eres. Bueno, espero que esto te haya servido. Yo soy Mari Carmen González y te espero para más videos. Por ahora te mando un abrazo.